Jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bien en compañía de toda su familia. El tema que vamos a empezar es el auxilio a la cesantía e intereses a la cesantía. Pero antes hago una pequeña aclaración. Los talleres que realicemos desde esta fecha en adelante son talleres y tareas que se suman para el tercer consolidado. Las notas del segundo les van apareciendo desde el día 1 de abril en su plataforma que tienen con la institución, donde siempre les aparecen las notas. Alguna inconsistencia, porque todos somos humanos y cometemos errores o así, o se puede presentar alguna otra cosa, me la hacen llegar a través del WhatsApp o a través del correo, pero lo mejor es a través del WhatsApp. Todos tienen mi número telefónico, ¿ya? Entonces allí nos comunicamos y damos explicación del porqué de la nota. Espero que a todos les haya ido muy bien en el segundo consolidado. Y vuelvo y repito, a partir de este momento hacia adelante vamos a hacer todo lo que es la programación y la parte académica, y los talleres se refiere ya al tercer consolidado. Espero que les esté yendo muy bien, sí, a pesar de esta situación que estamos viviendo, y que la sepamos todos entender y todos aportemos un poquito. Bueno, volviendo al tema. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en el día de hoy? Vamos a ver como temas nuevos el auxilio de cesantía y los intereses a la cesantía. Pero ¿dónde están contemplados el auxilio de cesantía y los intereses a la cesantía? Están contemplados en el capítulo 7. Empieza a hablar en el artículo 249 del Código Sustantivo de Trabajo. Nos comienza a hablar de el auxilio a la cesantía. El auxilio a la cesantía no hace parte del salario mensual. Es una prestación social, como lo es las primas, las vacaciones, que les he aclarado mucho que no es una prestación social, a pesar de estar dentro de las prestaciones sociales. Entonces, el auxilio a la cesantía, es una prestación social que concede el trabajador, que se concede al trabajador para auxiliarle en el momento en que se encuentre cesante, es decir, sin trabajo, y se guarda en un fondo de cesantías que el trabajador elija sobre el valor que tenga consignado en el fondo. Y en el fondo de cesantías gana intereses. En el fondo de cesantías, el fondo que ustedes hayan querido que vayan las cesantías por venir, todos estos fondos, allá ganan intereses esas cesantías, ¿correcto? Es una especie de ahorro que hace durante el tiempo del contrato y equivale a 30 días de salario, incluido el auxilio de transporte, por cada año de servicio proporcional al tiempo que trabajó, así haya trabajado un día, Entonces, que nos quede bien claro, la cesantía equivale a un mes de salario. ¿Sí? Si yo he trabajado todos los 365 días del año, ¿sí?, yo tengo derecho al auxilio de cesantía. Equivale a un mes de salario, incluido el auxilio de transporte. Yo no lo voy a recibir, el empleador no me lo va a entregar a mí. Lo deposita en el fondo de cesantías,
que yo le haya manifestado al empleador que me afilie a esa entidad financiera, ¿sí? A ese fondo es donde va a parar el auxilio a la cesantía equivalente a un mes de salario. Ahora, si a mí me pagan, que ya lo hemos visto, salario en dinero y salario en especie, ya vimos que ese salario en especie también tiene un valor de carácter económico, que hay que establecerlo. Acuérdense del ejercicio anterior. Si la persona devenga 800.000 pesos de salario en dinero y 200.000 pesos en salario en especie, ya que le den vivienda, le den vestuario, lo que entendemos por salario en especie, que le dimos un valor, acuérdense, para yo liquidar la cesantía, yo la tengo que liquidar por 1.000.000 de pesos. Es decir, a esos 200.000 pesos que recibe como salario en especie, le tengo que dar un valor económico. ¿Correcto? Le tengo que dar un valor económico. Como son 200.000 pesos, entonces el salario de él sería 1.000.000 de pesos y con base en 1.000.000 de pesos liquido la cesantía. ¿Correcto? ¿Ya? Bueno, entendamos otra cosa, que nos quede bien claro. Está depositada la cesantía en el fondo de cesantías. ¿El trabajador podrá hacer retiros? Sí, el trabajador puede hacer retiros del fondo de cesantías. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cuándo se lo entrega? Porque no se lo pueden entregar sino para ciertas cosas específicas. ¿Por qué? Porque lo que trata es de protegerse ese ahorro. Aquellas personas que tienen contratos fijos y les pagan todas sus prestaciones sociales y se las entregan a él directamente, cometen un gran error: gastarse las cesantías. Las cesantías las debe uno de ahorrar, ¿sí? Es un ahorro que le sirve para muchas cosas diferente al consumo, ¿ya? Entonces yo voy a retirar mis cesantías. Sí, son mías, pero yo las voy a retirar al fondo de cesantías. Yo tengo que manifestar para qué las voy a necesitar. Y si no cumple la función para las cuales yo las puedo retirar, no me entregan los dineros, ¿ya? ¿Para qué me entregan el dinero? Para vivienda. Cuando yo voy a comprar una vivienda, me entregan el dinero. ¿Para qué más? Para pagar los estudios de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, ¿ya? Entonces, allí sí me entregan las cesantías. Ahora, cuando me las vayan a entregar, como es para pagar una deuda, se gira un cheque a primer beneficiario y en este caso a la persona o a la entidad financiera que se le va a pagar la vivienda. ¿Correcto? El cheque sale a nombre de la entidad que va a pagar la vivienda o de la institución educativa. Otro ejemplo, ustedes van a pedir sus cesantías al fondo de cesantías para pagar, o parte de sus cesantías, para pagar un semestre en la institución educativa a la cual ustedes pertenecen, a la Fundación CESET, ¿correcto? Entonces, el cheque de la matrícula va a salir el cheque a nombre de la Fundación CESET, es decir, del primer beneficiario, con sello restringido. Ese cheque no se puede endosarle a terceras personas. Va a la cuenta de la Fundación CESET para pagar el estudio del joven fulano de tal, del semestre tal. ¿Correcto? Que quede bien claro. Para eso es que son las cesantías, para pagar el estudio de mis hijos, para pagar el estudio de mi esposa o mi esposo, para comprar vivienda. Para eso sí se me facilitan esos dineros. Pago de las cesantías. El empleador deberá pagarle cesantías plazo máximo hasta el 14 de febrero del año siguiente. Como las cesantías
las cesantías equivalen a un mes de salario, ¿sí? Y las cesantías es lo que se va a pagar por el tiempo que trabajó el trabajador en el año anterior. En el año subsiguiente, el empleador liquida todas las cesantías de los trabajadores, ¿ya? Y ese dinero tiene que ir máximo hasta el 14 de febrero al fondo de cesantías que está establecido por el gobierno. Hay que tener en cuenta que el trabajador puede perder el auxilio de la cesantía, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando es despedido con justa causa, ¿sí? Por haber cometido actos delictuosos en la empresa, o al empleador, o a sus parientes, o al personal directivo de la empresa. Entonces, en este caso, pierde la cesantía. ¿Cuándo? Cuando también ha hecho daños materiales, ha causado daño material grave, intencionalmente, es decir, la intención es la mala fe y causa un daño al empleador o a sus implementos, a sus herramientas de trabajo, ¿sí? A la maquinaria, a los instrumentos de trabajo. ¿Cuándo también? Cuando revelamos secretos técnicos o comerciales, o de a conocer asuntos reservados con perjuicio grave para la empresa. Ojo con esas personas que cuentan situaciones íntimas de las empresas. Esa es una causal de despido que está contemplada en las normas del Código Sustantivo de Trabajo. Las intimidades de las empresas no se cuentan, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Él no puede, como si a mí se me acusa de algo, a mí usted me tiene que demostrar, entonces se entabla el juicio, ¿ya? Y mientras estén en ese proceso, las platas se depositan en un fondo que determina el juez hasta que no se demuestre quién tuvo la culpa, si fue o no tuvo la culpa el trabajador. Si el trabajador no tuvo la culpa, hay que pagarles todo lo que son sus prestaciones, entre ellos incluida la cesantía, y su indemnización por un despido injusto si se demostró que él no era culpable. De lo contrario, si se demuestra que sí era culpable el trabajador, esos dineros depositados, ¿sí?, en la entidad financiera que dijo el juez donde se estaba llevando la demanda o el denuncio, esos dineros vuelven otra vez a manos de la empresa, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? A mí no se me puede condenar mientras no se me juzgue, ¿correcto? Eso es lo que tengan bien claro. Entonces, esas son causas por las cuales yo puedo perder la cesantía. Salario base para liquidar la cesantía. ¿Cuál sería la base del salario para liquidar la cesantía? Sería el último salario mensual, ¿sí? Siempre y cuando no haya sido variado en los últimos 3 meses. Si el salario ha sido variado en los últimos 3 meses, los 90 días, lo sumo y los divido por 3 y me va a dar el salario promedio, ¿correcto? Ahora, si el salario es de esos salarios que varían mensualmente porque tiene comisiones, horas extras, ya ha variado mes a mes, tengo que sumar todos los 12 salarios del mes, del año, y los divido por 12. Entonces, si el salario no ha variado en los últimos 3 meses, tomo ese salario como base, ¿sí? Como base para liquidar la cesantía y le sumo el auxilio de transporte. Ya lo vamos a hacer con unos ejercicios para que me entiendan. En el otro bloque ya comenzamos a hacer los ejercicios y a hablarles sobre los intereses a la cesantía.